están enfrentando el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU. Sí, señor. Que es un puesto que, como ya mucha gente se debe imaginar, es importante no solo por la característica política que tiene, que es básicamente el principal portavoz de la institución internacional más importante que existe en la actualidad, pero también es, de cierta manera, la persona que marca la visión que va a tener. Por lo menos la organización, por lo que duran los mandatos, que son cada 5 años. Claro. El 31 de diciembre de este año termina el mandato de Antonio Guterres, que estuvo 10 años, es decir, tuvo una reelección. Y el 1 de enero debería asumir la nueva secretaría, por así decirlo. Creo que antes de mencionar cómo son los procesos de selección y realmente quiénes son los candidatos que se perfilan a día de hoy, que ya están bastante marcados los posibles, hay que pensar que la ONU cumple 80 años y de cierta manera el nuevo plan que se tiene, por lo menos al interior de la organización, y es justamente el proyecto central que está intentando impulsar el secretario general actual, es la iniciativa ONU 80, que básicamente pacta la idea de que hay que modernizar esta organización como tal y hacerla más eficiente para poder enfrentar realmente los conflictos que están ocurriendo en el siglo XXI. Y principalmente lo que marca el secretario general como principal problemática tiene que ver con una crisis de liquidez, primero que todo en la ONU. Se hace una suerte de estado de la cuestión donde la mayoría, o digamos no todos los países, llegan a pagar las cuotas a tiempo. Es decir, la ONU se sustenta en base a cuotas que deben justamente solventar los estados miembros, y otros estados directamente no pagan. Entonces, frente a esta problemática, se crean como 3 principales ejes para esta nueva iniciativa, que es justamente, por un lado, mejorar, como ya decía, la eficiencia interna, es decir, reducir la burocracia que existe al interior, y trasladar muchas de las funciones administrativas, que esto, problemático o no, como pueda plantearse, un poco también responde a, de cierta manera, empezar a fusionar programas o iniciativas que existen, empezar a generar recortes de personal. Se ha hecho un diagnóstico y se dice que este año se va a llegar a recortar el 20% del personal existente, y se ha llegado a reducir entre el 10 y el 15, digamos, del presupuesto necesario para las tareas, justamente con estas fusiones que menciono. Y obviamente también se habla de una cuestión más del índole estructural de la organización, de decir, hay que hacer algunas series de revisiones de cuáles son los grandes mandatos que tiene la organización, en pos de priorizar lo urgente y un poco también empezar a generar un camino un poco más pactado para esta transición que se va a generar con el nuevo secretario general, que creo que no está de más decir que el hombre o la mujer que vaya a presidir la ONU va a tener que enfrentarse con una organización que ya no es, de cierta manera, muy estanca en general. Se va a encontrar con una organización casi que en transición y un poco en reacomodo de funciones, con todo lo que eso le puede suponer en el plano internacional y de disputas con los estados. ¿No? Muy desautorizada. Principalmente los últimos 2 o 3 conflictos a nivel internacional pusieron en tensión el rol de la ONU, ¿no? Bueno, poner en tensión, como muchos marcan, no solo el rol que tiene, la Asamblea General como tal, que la conforman todos los Estados miembros, sino que también el Consejo de Seguridad, que es un punto importante a mencionar, porque el Consejo de Seguridad, en la designación justamente del próximo secretario general, tiene un rol central, que es básicamente el que recomienda, en primer lugar, quiénes podrían ser los primeros perfilados para la candidatura, y son al final los que hacen la recomendación. La rosca final. Sería, exacto. ¿No? Lo que ocurre un poco con
¿cómo se dice? En sí la organización es que de cierta manera la Asamblea General un poco empieza a demostrar que no hay tanta decisión real, sino que todo termina justamente en lo que conocemos a día de hoy como la parte de seguridad, que también ha generado una suerte de crítica internacional, y se dice mucho de que está bastante presionada por Estados Unidos, claro, que no hay que dejar de lado que también es un Estado miembro que es permanente. Pero a la vez existe la gran presión de Trump de haber creado la Junta de Paz como una forma alternativa de estructurar justamente los conflictos a día de hoy. Y el Consejo de Seguridad, como ya venía mencionando, no solo va a tener la tarea que es principalmente política, en base a negociaciones que en realidad terminan siendo sondeos, como reuniones un poco clandestinas, podría decirse, secretas, donde un poco cada uno de los Estados miembros le da el aval o no a ciertos candidatos, como también los miembros permanentes que tienen el derecho a veto pueden vetar candidaturas. Muy bien. Estamos hablando con Matías Panicia, es analista internacional de Fundamentar en torno a lo que tiene que ver con la ONU. Recordar, año crucial en torno al tema ONU, a raíz de la renovación de su secretario general hacia fin de año. Bueno, tenemos que meternos, ¿no?, en nombres propios, nombres que en algunos casos son familiares para la República Argentina, pero también otras regiones tratan de impulsar a algunos candidatos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, justamente cuando hablabas de nombres propios, el primer candidato que se presentó, que básicamente el proceso de selección oficial es que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad lo que hace es emite una carta donde dice, bueno, de cierta manera el proceso de selección está abierto. Claro. Y así los Estados miembros o un grupo de Estados puede candidatear a alguien. Es decir, no puedo venir yo como candidato y presentarme a mí mismo. Sí. El primer presentado fue Rafael Grossi. Conocido, digamos, en el plano de la diplomacia argentina. Sí, señor. Y es el actual, justamente, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es decir, es un perfil central a día de hoy para repensar muchas de las problemáticas nucleares que están ocurriendo, es decir, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, como también lo que está ocurriendo en Ucrania. Claro. Tiene una suerte de seguimiento, no solo está mediando en la cuestión con Irán, que dicen muchos especialistas que es lo que lo va a definir como un candidato final, si puede llegar a, de cierta manera, destrabar las negociaciones, digamos, con Irán, sino que también está haciendo un seguimiento en la planta de, ¿cómo se llama?, Zaporizhia, que es durante, digamos, en la guerra de Ucrania. Es decir, el candidato está metido en dos de los principales frentes de batalla actuales, claro, que es la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra justamente que está ocurriendo en Medio Oriente, un poco entre este triángulo de Estados Unidos, Israel y Irán. Ese es el primer candidato que fue presentado por el gobierno de Javier Milei. Es decir, la candidatura viene directamente de su país, que si bien es algo común, no es el caso de todos los candidatos. Por ejemplo, ¿no?, hay una de las candidatas, que es Michelle Bachelet, que es justamente la expresidenta de Chile, inicialmente había sido nominada como candidata por el gobierno justamente de Gabriel Boric, pero con la llegada de Kast se retiró la candidatura de ONU, pero como la candidatura ya tenía un apoyo o un respaldo, digamos, conjunto de Brasil y de México, se pudo mantener. Claro. Perdió un poquito de fuerza esa, ¿no? Perdió un poco de fuerza, pero a la vez tiene un CV, como mucha gente dice, esta parte del currículum que cuenta también para la ONU, es que tiene mucha presencia en organismos de género y derechos humanos, claro, de la ONU. Entonces se dice que a veces estas cuestiones más de unicidad, que no comparte con otro de los candidatos, puede llegar a hacerla destacar, aunque no es muy bien visto que ni siquiera tu país
Claro, te te apoye. reconozca tu candidatura y aparte la haya retirado. Ujú. Y se hablaba también del momento de las mujeres en el ámbito internacional, ¿no? Sí, exacto. Hay una candidata más, que es Rebecca Greenspan, que es de Costa Rica. Ella Ujú. sí fue nominada por su propio país y se dice que es, digamos, la candidata actual con mayor trayectoria dentro en general de el organismo de ONU, porque estuvo en la Conferencia de Naciones Unidas del Comercio y Desarrollo, estuvo en la Secretaría General Iberoamericana y estuvo también en el Programa de Naciones Unidas en general del Epa. desarrollo. Ujú. Es decir, es como la candidata más funcional, por así Ujú. decirlo, que ya conoce la gestión al interior de ONU. Se dice que por lo menos está a la par de Grossi Claro. en lo que son justamente las negociaciones. Y hay un último candidato de los que no han sido vetados hasta ahora, porque hay un par de candidaturas que ya han sido bajadas sí. por el Consejo de Seguridad. Estos se dice que son entre los 3 o entre los 4 o 5 candidatos. De acá sale. De acá sale, o sea, Ujú. estos mencionados posiblemente van a ser los próximos. Próximo Acá está el secretario próximo. general. Exacto. Ujú. Y el último es Macky Sall, que fue el expresidente de Senegal, Sí, señor. pero no es, o sea, no es candidateado por su propio país, pero sí por Burundi, otro de los Ujú. países cercanos a la región en general, que en realidad tiene una extensa carrera en organismos africanos, es decir, presidió por un lado la Unión Africana, está en el Centro Global de Adaptación al Cambio Climático, pero sí se le han generado algunas críticas con que en términos de gestión doméstica Ujú. ha tenido un par de intentos de postergar elecciones en Senegal. Nah. Es decir, hay un... No es muy apegado a la democracia. Exacto, hay un choque un poco antidemocrático, ¿no? Claro. Con la importancia que la ONU le da justamente a este tipo en general de modo de gobierno. Claro, claro. Bueno, nombres, por así decirlo, bastante familiares, ¿no? Bueno, lo de Bachelet, lo de Grossi, veremos finalmente cómo se dan todos estos procesos, cuándo se debería conocer y cómo es finalmente la elección final. Bueno, se dice que entre octubre y noviembre Ujú. el nombre ya debería estar designado, es decir, el Consejo de Seguridad lo que hace es emitir la última recomendación, que es el único candidato, Claro. la Asamblea General lo nombra oficialmente y justamente ahí empezaría un periodo de transición alrededor de 2 meses donde este nuevo secretario general debería conformar su gabinete de gobierno Ujú. y justamente este periodo de transición debería culminar el 1 de enero de 2027 donde ahí Asume. se haría la asunción oficial. Argentina, que tiene muy buenos currículums, ¿no? En la ONU, de hecho tiene 2 titularidades, lo que decías, la energía atómica, la Comisión Internacional de Energía Atómica y la Organización Meteorológica Mundial, que la encabeza una argentina también, ¿no? Exacto. Argentina que viene teniendo no sé si un buen momento, pero al menos tiene representaciones muy importantes en la ONU. Sí, yo creo lo mismo. Creo que también, como venía diciendo un poco el desempeño de Grossi en la cuestión atómica y nuclear en general, de los dos grandes conflictos a día de hoy, es un poco el parteaguas. Claro. De si realmente va a llegar con fuerza o se va a desgastar. Ujú. Después de qué depende, son 190 países, ¿no? 193. 193 los que integran la ONU. ¿En el medio de qué va a depender? La cuestión geopolítica internacional, los conflictos, tratar de cuidarse, digo, no es una elección, a ver, para entender, no es una elección de presidente, ¿no? De que hay que generar constantemente algún tipo de método de llegada a un electorado. Acá hay que articular mucho. ¿Cómo más o menos va a ser el camino? Y no sé, digo, para que no se desinfle Grossi, por ejemplo, o si se desinfla, ¿de qué va a depender? ¿Que hay que mirar? Yo creo que primero va a depender de la cuestión Medio Oriente, principalmente porque del Consejo de Seguridad los 5 miembros permanentes son los que te pueden vetar tu candidatura. Así que un poco, como vos decías, la rosca política un poco cierra por ese lado. Yo creo que va a cerrar más por el lado de Estados Unidos. Más que nada. Y creo que también poco va a depender, de cierta manera,
de qué ocurre en el plano internacional a futuro y qué se piensa, digamos, que debe tener o qué valores debe promocionar la ONU, porque al final del día, justamente algo que de cierta manera le reconocen a Grossi es que es bastante pragmático. Y eso parece ser, por lo menos para la situación que está enfrentando la ONU, una buena cualidad, ya que se va a tener que parar, digamos, de cara a no solo una organización que se está reestructurando al interior, sino que a la vez o paralelamente a eso debe intentar resolver los grandes conflictos a día de hoy en el mundo. Muy bien. Matías, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente con el correr de las semanas, después ya vamos a ir viendo quién es Rafael Grossi, ¿no? Porque tenemos nombre, pero después hay que ver su perfil, hacia dónde constantemente está perfilándose políticamente, qué relaciones tuvo con los diversos gobiernos argentinos, también a nivel internacional, así que después seguramente vamos a tener un espacio un poquito más de profundización, ya cuando esté más o menos definido o perfilado el secretario general, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.